Descargo de responsabilidad. Harry Potter no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Draco Malfoy colocó la pluma sobre el tintero y se levantó de su silla, dando un pequeño salto de 1 metro hasta el suelo. Luego, caminó por la gran habitación hasta acercarse a la ventana para mirar el exterior. Ante él se extendía un paisaje campestre de tierras llanas cubiertas por abundante hierba baja, como un inmenso jardín que se perdía en el bosque de pinos al fondo. Draco suspiró y echó un vistazo a su mesa de trabajo, llena de pergaminos, plumas, reglas e instrumentos de dibujo. ¿Acaso vivo en la Edad Media? Se quejó con amargura. Era una queja diaria, pero no por ello menos sentida. Volvió su atención al paisaje, el mismo que contemplaba desde hacía 2 años, desde que le habían asignado esa habitación. El paisaje era hermoso, sí. Draco no se quejaba de su belleza, sino de su monotonía. Para alguien de ciudad, esas vistas podrían parecer refrescantes, tranquilizadoras, una nueva perspectiva del mundo. Pero para él, que llevaba 3 años en aquel lugar, comenzaba a sentirse como si viviera en un desierto, solo y aislado. Draco Malfoy no era el Draco original. Era un transmigrado. O, más precisamente, alguien que había renacido en el mundo de Harry Potter después de morir a los 28 años. En su vida anterior, este mundo era solo una serie de películas que había visto por internet durante su infancia. Aquí, había renacido como Draco Malfoy, hijo de Lucius y Narcisa Malfoy, 2 idiotas, en su opinión, que seguían ciegamente al villano de este mundo, Lord Voldemort, quien por entonces llevaba un par de años desaparecido. Draco, como transmigrado, sabía lo que había ocurrido en realidad. Voldemort había sido víctima de su propio hechizo, que rebotó y destruyó su cuerpo, dejando su alma errante. Los mortífagos como Lucius y Narcisa intentaban contactarlo, pero Voldemort, lejos de ser un tonto, no confiaba lo suficiente en ellos como para revelarles su actual estado de debilidad. Por eso, Weasley buscaba una forma de recuperar su cuerpo. Y tenía tiempo de sobra, porque había creado varios artefactos de magia oscura llamados Horcruxes. Mientras existieran, su alma seguiría anclada al mundo. Visto así, el futuro de Draco parecía oscuro. Pero siendo un renacido, él creía poder capear la tormenta con cierta facilidad. Conocía el futuro, y aunque sus acciones pudieran cambiarlo, los planes generales y las debilidades de sus oponentes seguían ahí. Voldemort no podía revivir de la nada. Sus puntos débiles eran claros. La fragmentación de su alma, su obsesión con el poder y, por supuesto, los Horcruxes, que podían ser tomados como rehenes o destruidos para eliminarlo. No era una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Al fin y al cabo, en la línea de tiempo original, unos niños lo lograron. Y la razón por la que Draco pensaba todo esto era simple. No podía permitir que todo terminara igual que en la línea de tiempo original. Eso significaría su propia ruina y la de su familia. Y Draco era ambicioso. No iba a perder voluntariamente. Por eso, Lord Voldemort tendría que desaparecer en silencio, sin interferir en sus planes de riqueza y superioridad. En su vida anterior, Draco había sido tan pobre como una rata de callejón, pero tan ambicioso como un prestamista mafioso. Afortunadamente, también era algo más inteligente que el promedio. Estudió ingeniería petrolera, una carrera donde, literalmente, le pagaban hasta por respirar. Su ambición y sus escasos escrúpulos le permitieron volverse rico a los 23 años. El problema fue que, al alcanzar ese objetivo, se dio cuenta de un nuevo obstáculo. Era incapaz de pasar a la siguiente etapa de la vida, formar una familia. Después de 1 año intentando y fallando en establecer una relación con una mujer, él buscó ayuda profesional. Nunca fue alguien que se quedara estancado sin buscar soluciones. Fue a un psiquiatra y, en resumen, este le dijo que el problema no eran las mujeres, sino él mismo. Era un tirano incapaz de ver a los demás como iguales. Por eso, su mujer ideal era una marioneta sin sentimientos, que obedeciera todas sus órdenes sin cuestionar sus puntos de vista. Según el psiquiatra, él era una persona profundamente insegura de todo ser viviente que se le pusiera enfrente. Para sentirse seguro, necesitaba elevarse por encima de los demás, lo cual hacía imposible que pudiera entablar relaciones sanas o mantener una pareja estable. Después de escuchar el diagnóstico, él no estuvo de acuerdo con el pronóstico futuro, pero sí reconoció que la descripción de su personalidad era acertada. Le pagó al psiquiatra por su certera apreciación, pero se negó a recibir tratamiento.
Le parecía humillante cambiar su esencia solo para ser aceptado por una mujer que, al fin y al cabo, no era más que otra criatura patética de la existencia. Su carácter, su forma de ser, lo había impulsado desde la más miserable pobreza hasta alcanzar la riqueza y todo lo que poseía, y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Tras recibir el diagnóstico, él contrató un servicio de detectives para que buscaran, en todo el planeta, a una mujer no mayor de 20 años, de belleza impecable, que estuviera dispuesta a firmar un contrato de matrimonio con un tirano al que debía obedecer sin cuestionamientos y someterse a su voluntad. 2 años después, él ya estaba casado y tenía un hijo de 1 año. Era feliz con su esposa, quien se dedicaba a disfrutar de la vida y dar órdenes a las sirvientas que atendían al niño, especialmente cuando lloraba o cuando se negaban a jugar con él porque les resultaba molesto. A sus 28 años, él había logrado todo lo que quería y se sentía plenamente satisfecho. Pero al parecer, el mundo envidiaba su éxito, y murió a una edad temprana. Ahora, en este nuevo mundo, tenía que empezar desde cero y volver a conquistar todo lo que ya había alcanzado una vez. Draco suspiró con pesar, preguntándose cómo estarían su esposa e hijos en el otro mundo, y si algún día podría volver a verlos. No le preocupaba que enfrentaran problemas económicos. Había dejado todo arreglado y contratado personas competentes que se encargarían de los asuntos legales. Sin embargo, siempre existe gente molesta, y temía que su voluntad no fuera respetada, que sus hijos no recibieran la crianza que él había planificado. Odiaría que su legado fuera ignorado, que la familia cuyas raíces había cultivado con tanto esfuerzo se convirtiera en algo efímero y vulgar, otra nota al pie en la historia. Draco volvió a suspirar. Y Lucius Malfoy llegó a la habitación de su hijo de 3 años y respiró hondo antes de tocar la puerta suavemente, 3 veces. Luego, esperó. Adelante, respondió una voz aguda, cargada de tranquilidad. Esta vez, sin embargo, Lucius creyó notar un matiz de melancolía. Abrió la puerta con suavidad y entró en la habitación. Su hijo se encontraba al fondo, de espaldas, observando el campo a través de la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda y una expresión seria. Lucius notó los papeles sobre la mesa de trabajo, pero la expresión de su hijo le preocupó más que cualquier motivo por el cual pudiera haberlo llamado. ¿Ha pasado algo, Draco? Preguntó con cautela mientras se acercaba. En los 3 años de vida de su hijo, nunca lo había visto preocupado por nada. Draco se giró lentamente para mirarlo, y le dedicó una media sonrisa triste. Nunca lo había visto sonreír de verdad. No es nada urgente, padre, respondió con tono formal. Solo pensaba en la familia y en las responsabilidades de un líder. Aunque su voz era la de un niño, su tono era serio, y sus palabras, concisas, claras y seguras. Lucius jamás había conocido a un niño de 3 años que se comportara así. Se colocó junto a él. El pequeño apenas alcanzaba 1 metro de altura y no se veía diferente a otros niños físicamente, pero vestía un traje formal, pulcro e impecable, con una postura recta y una mirada solemne. Su porte serio y orgulloso resultaba profundamente incómodo. Lucius no sabía que ser padre sería tan desconcertante. ¿En la familia? Repitió, sin entender del todo a qué se refería, pero Draco asintió. Padre, ¿has oído ese dicho que dice: ¿la familia es la base de la sociedad? Preguntó Draco. Lucius asintió, aún sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. No obstante, su cerebro comenzó a trabajar a toda velocidad, como siempre que su hijo hablaba en esos términos. Cada vez que no lograba seguirle el ritmo, sentía que su hijo lo miraba con lástima, y esa sensación lo hacía sentirse como un padre inútil. Nunca me importó tal cosa. Veo a mi familia como mi legado. La sociedad no tiene nada que ver con eso. Es mi voluntad que así sea. Lo que dejaré atrás una vez que mi efímera vida y diversión en este mundo hayan llegado a su fin. Viviendo de esta forma, encuentro un sentido a mi existencia, pues mi legado perdurará por generaciones, ganándome una suerte de inmortalidad en la historia. Aunque, con el tiempo, lo que he creado desaparezca, las cosas duraderas jamás serán olvidadas, pues pasan a formar parte de la historia de la humanidad misma. Antes creía que ese era un objetivo alcanzable. Pero ahora he comprendido la fragilidad de la vida, y cómo la muerte puede truncar sueños y voluntades, dejando todo mi trabajo y sacrificio en nada, dependiendo de otros para que mi voluntad continúe. Y eso me molesta. Pensar que mi tiempo termine antes que mi obra, y que mi voluntad sea ignorada por descendientes que aún no están preparados para llevarla a cabo, me hace sentir que mi existencia carece de sentido.
Pero, sobre todo, me llena de ira pensar que alguna pequeña criatura indigna pueda destruir todo lo que con esfuerzo he creado. Ese sentimiento me ha llevado a comprender el odio. Y, al mismo tiempo, me hace preguntarme, ¿qué haría con esa pequeña criatura que se atreviera a destruir mi obra? Concluyó Draco, y Lucius apenas logró contener un respingo ante su tono implacable. ¿Me está amenazando de muerte? Se preguntó con consternación. En su mente, repasaba cada decisión tomada, buscando alguna falla que pudiera haber condenado a su familia. Él creía que todo iba bien hasta este momento y Draco suspiró, y su indignación pareció disiparse. En fin, no hay nada que pueda hacer ahora, y tengo asuntos más urgentes de los que ocuparme, dijo, dándose media vuelta y caminando hacia su mesa de trabajo. Una vez frente a ella, extendió la mano. Acción planos, ordenó Draco más que pronunció, y los papeles amontonados se alzaron de la mesa y volaron hasta quedar en sus pequeñas manos pálidas. Draco había heredado el cabello rubio plateado de Lucius y sus ojos gris claro, lo que le daba un porte noble. Le tendió los papeles a su padre con elegancia. Padre, he estado estudiando la historia familiar. Entre las familias de magos, nuestra posición no es la mejor, pero tampoco la peor. Estamos bien. Sin embargo, en este mundo, la posición de los magos es un secreto, y nuestro poder entre los mugles es escaso, por no decir nulo. Eso me parece extraño, ya que me has repetido muchas veces que los magos somos superiores a los mugles. Pero vivimos ocultos, y nuestras capacidades están restringidas por esta sociedad. Me parece un error, y estos documentos están destinados a corregirlo. Lleva o envía esto a la oficina de patentes del mundo mugle, y asegúrate de que su ministro se entere. Cuando se comuniquen contigo para ofrecer dinero, pon a los duendes a cargo. Diles que conviertan el 5% del dinero a galeones, en una cuenta a mi nombre. Otro 5% a nombre tuyo y de mi madre. Y el 90% restante en una cuenta privada en un banco mugle de confianza. Planeo apoderarme de la economía de este mundo, y este será mi fondo inicial. El dinero en mi cuenta del mundo mágico se utilizará para mi propia investigación. Hay aspectos sobre los magos que me generan curiosidad, pero que nadie parece haber estudiado, más allá de teorías imaginativas o filosofía inútil. Sospecho que la ignorancia de ciertas ciencias es la causa principal de esto. Draco entregó el grueso fajo de papeles a Lucius, quien leyó la primera hoja y no entendió absolutamente nada. Draco, no te preocupes. Pondré a alguien competente a cargo de este asunto y será resuelto lo antes posible, dijo Lucius, sin atreverse a preguntar qué era lo que tenía en las manos, por temor a parecer ignorante frente a su hijo de 3 años. Tampoco se atrevió a preguntar qué planeaba investigar Draco en el mundo mágico. Él ya había mencionado que revisó su biblioteca, la cual era motivo de orgullo familiar, e incluso contenía magia prohibida, y no encontró nada útil. Eso significaba que Lucius probablemente tampoco sabría nada sobre el tema, así que decidió evitarlo por ahora. Saldría de allí lo antes posible, preguntaría a alguien capacitado qué significaban los documentos, y luego volvería ante su hijo, esta vez preparado para darle una opinión con conocimiento de causa. Y padre, llamó Draco cuando Lucius ya casi completaba su retirada estratégica. Lucius se tensó, pero estaba demasiado cerca como para fingir no haber escuchado, así que tuvo que dar media vuelta y mirar a su hijo. Padre, hoy llegaste 2 horas tarde a casa, dijo Draco. Surgieron algunos asuntos menores, respondió Lucius con evidente alivio. Al parecer, no se trataba de los papeles que llevaba en las manos. Ah, ¿sí? No suenas demasiado preocupado por ello. Sin embargo, trabajar horas extras no es bueno para la salud. Por eso existe un horario. Nuestro trabajo debe cumplirse dentro de ese marco. Que haya percances o tiempo extra solo evidencia una falta de eficiencia. Te invito a revisar a tu personal. Este tipo de errores deben corregirse a tiempo, y los elementos que causan problemas deben ser purgados. Como cabeza de esta familia, tu tiempo es un tesoro preciado que no puede desperdiciarse, concluyó Draco. Draco, no puedo matar a nuestros empleados y, se quejó Lucius para sí mismo. No volveré a llegar tarde del trabajo, aseguró Lucius, anotando mentalmente contratar a alguien más que se encargara de los asuntos pendientes cuando él no pudiera resolver todo a tiempo. Todo fuera por mantener su imagen ante su hijo. Draco asintió con una expresión satisfecha, y Lucius se dio media vuelta para retirarse. Al cerrar la puerta, apresuró el paso hasta el cuarto de su esposa. Y Narcisa estaba en su habitación leyendo cuando Lucius entró apresuradamente y se dirigió directamente hacia ella, con un enorme montón de papeles del grosor de un libro de texto.
¿Puedes entender algo de esto? Preguntó Lucius. Narcisa suspiró. Ya imaginaba de dónde venían esos papeles. Revisó algunas páginas, pero no entendió nada. Era como aritmancia con gráficos, pero 1000 veces más complejo. Aunque, a decir verdad, le parecían esquemas de máquinas muggles. Parecen máquinas muggles, dijo Narcisa. Lucius suspiró. Sí, eso me pareció también. Fuera de eso, no entiendo nada. Él quiere que lleve esto a la oficina de patentes Muggle, al parecer tienen una. También espera que esto nos genere dinero, con el cual planea investigar y algo, explicó Lucius. ¿Algo? Preguntó Narcisa con alarma. La última vez que su hijo dijo que investigaría algo, ella lo encontró lanzando maldiciones imperdonables a los insectos del bosque, después de desaparecer por mediodía y evadir cualquier intento de rastreo mágico. Dijo que es un tema que los magos no parecen haber podido estudiar, y que en nuestra biblioteca, donde incluso hay magia prohibida, no encontró nada útil. No me atreví a preguntarle de qué se trata, así que vine para que vayas tú a preguntarle, explicó Lucius. Narcisa lo miró con una expresión severa. Narcisa, yo iré a registrar estas cosas que no entiendo, se quejó Lucius. No entiendes porque no preguntaste, replicó ella. Su hijo nunca les había negado una respuesta. Narcisa, soy la cabeza de esta familia, y al parecer, nuestro hijo piensa que, en esa posición, debería saberlo todo sobre todo. Sospecho que no me considera un líder competente. No quiero empeorar esa percepción. Tú eres su madre. Pregúntale, y luego me infieras. Creo que su tolerancia hacia otros miembros de la familia, que no sean la cabeza, es infinitamente mayor, dijo Lucius con pesar. Narcisa solo suspiró. No podía contradecirlo. Draco, en efecto, parecía tener estándares muy altos para el líder familiar. Bien. Le preguntaré qué planea estudiar, dijo Narcisa. Lucius asintió y salió rápidamente, seguramente para encontrar a alguien que le explicara qué eran los documentos que tenía en las manos y cómo registrarlos ante los muggles. Y una semana después de que Lucius lograra registrar las patentes de su hijo, fue invitado por el ministro de magia a una reunión con el primer ministro muggle. Era una reunión de negocios, pero Narcisa sabía que se debía a las patentes que Lucius había inscrito. Después de contratar a un experto en asuntos muggles, se enteraron de que los documentos describían tecnología de extracción de petróleo, el ingrediente principal que alimentaba las máquinas del mundo muggle. Y, al parecer, era tanto más valioso que el oro para ellos. De hecho, era la base de toda su economía. Ahora, Narcisa caminaba de un lado a otro en su habitación, preguntándose si Draco había roto alguna ley mágica y si estarían en problemas por ello. Al fin y al cabo, ese experto muggle apenas había logrado comprender lo que Draco mandó a registrar, y no podía asegurar que no hubiera magia involucrada. Su esposo tampoco se atrevió a preguntarle directamente a Draco si lo era, porque no quería quedar como un cabeza de familia ignorante. Y después de una tarde de preocupación, Lucius regresó a casa, y Narcisa se apresuró a llevarlo a su habitación. Lucía pálido y asustado. Lucius, ¿qué ha pasado? Preguntó Narcisa con tono desesperado. Lucius sacó una carpeta con pergaminos y documentos de su saco. Narcisa reconoció 2 de ellos como documentos de gringos. Eran cuentas bancarias, una a nombre de ambos y otra a nombre de Draco. Las patentes han sido compradas. Todas. El ministro quería entregarme personalmente los documentos con los arreglos finales, además de hacerme firmar un acuerdo. Al parecer, la compañía muggle que las adquirió pagó un poco más por un contrato exclusivo de 5 años, y Lucius siguió explicando, pero Narcisa solo podía ver los documentos con las cuentas bancarias. Jamás había visto tantos ceros en una cantidad de dinero. Espera, y Draco había ordenado que solo el 10%, 5% suyo y 5% nuestro fuera convertido en galeones. Eso significa que en los bancos muggles hay, y Narcisa se quedó en shock. Y el ministro muggle está convencido de que nuestra familia ha creado un hechizo para ver el futuro, y solicita que cualquier otra tecnología del futuro le sea entregada a su departamento antes que a cualquier otro, concluyó Lucius. Al parecer, terminaba de explicarlo todo, pero Narcisa solo había prestado atención a la parte del hechizo para ver el futuro. Eso es absurdo, dijo Narcisa. Pero Lucius la miró en silencio, y ella comprendió lo que él estaba pensando. Narcisa, él no es normal, dijo Lucius. Ella lo miró con seriedad. La última vez que Lucius dijo eso, terminaron llevando a Draco con varios sanadores, para comprobar si estaba poseído.
No estuvo tranquilo hasta recibir 10 diagnósticos negativos desde distintas partes del mundo. Narcisa debía admitir que también había tenido sus dudas. Su hijo era peculiar. Pero estaba segura de que Draco no creyó ni una palabra de sus mentiras, y sabía perfectamente el tipo de pruebas que le hicieron. Draco había hecho su primer hechizo sin varita a los 6 meses de nacido. Era un prodigio sin precedentes. Por eso, esta vez, Narcisa no dejaría que Lucius le metiera ideas absurdas en la cabeza. Nadie podía ver el futuro. Solo existían esas profecías de dudosa procedencia que, de vez en cuando, y casi por pura casualidad, terminaban cumpliéndose. Lucius, no digas tonterías. No vas a convencerme de que tal cosa es posible, sentenció Narcisa. Y Draco estaba en medio de un supuesto examen médico y psicológico, orquestado por sus padres de inteligencia limitada, que aún creían en cualquier embaucador. Era lamentable, sí, pero demasiado insignificante como para que le prestara atención. Draco estaba inmerso en sus planes a futuro. Las patentes que había mandado a registrar tecnología minera 40 años más avanzada que la actual ya habían sido compradas por una compañía petrolera, y el dinero ya estaba depositado. Solo era una compañía, sí, pero a cambio de la exclusividad por 5 años, también le otorgaron acciones y otros beneficios. Como Draco aún no estaba listo para integrarse por completo al mundo empresarial Mugle, el acuerdo no era malo. En 5 años, sus patentes valdrían mucho más. Esta primera empresa serviría como propaganda, y las demás compañías petroleras verían la eficacia de sus desarrollos. Como ingeniero petrolero con conocimientos de 50 años en el futuro y dueño de una empresa del ramo, Draco estaba al tanto de las tecnologías con mayor potencial en la industria. Fuera de eso, su carrera de ingeniería petrolera no le servía en el mundo mágico. Los magos no usaban petróleo. Para obtener poder e influencia en ese mundo, Draco tenía otros planes. Dominar la verdadera base del poder mágico y la magia misma. Estaba decidido a llegar al fondo del origen de la magia. La magia era algo que solo los magos poseían, y los diferenciaba de los mugles. Solo el hijo de un mago podía tener magia, lo que casi aseguraba que la magia tenía un origen genético. Y por ahí planeaba comenzar Draco. Para lograrlo, debía superar múltiples obstáculos. Primero, la tecnología. Estaban en los años 80 y apenas se comenzaba a investigar en serio el ADN. La secuenciación del genoma humano no mostraría resultados hasta los años 90. Las computadoras eran primitivas. Y aunque Draco no era biólogo, sus conocimientos sobre medicina y genética eran equivalentes a los de una persona culta del año 2030. Aún así, sabía que esa tecnología aún estaba en pañales. Esto significaba que su investigación tendría costos elevadísimos. Cualquier herramienta necesaria para avanzar tendría que ser desarrollada por su propio grupo de investigación. Como empresario, Draco sabía que esa era el área que más consumía dinero en cualquier compañía. En su antigua vida, Draco redujo costos haciendo uso de espías para robar los avances de otras compañías. Pero eso solo era posible en la industria petrolera, donde había muchos competidores. La investigación sobre el ADN y el genoma humano era un terreno distinto. Muy pocos trabajaban en ello, y además, era común la colaboración abierta. Incluso podría convertirse en inversor de las investigaciones actuales, ya que ese era, sin duda, el mejor camino. Por otro lado, una vez concluido el proyecto del genoma humano, debía iniciar otro. Identificar las diferencias genéticas entre magos y mugles si es que las había para así determinar el origen de la magia en los humanos. Este no era un proyecto de corta duración. Y aunque Draco tenía el dinero suficiente para evitar retrasos y acelerar el proceso, eso no significaba que sería rápido. También necesitaría ayuda para supervisarlo todo. ¿Y han terminado?, preguntó Draco a los charlatanes, adivinos y brujas dedicados a estudiar profecías y visiones del futuro, quienes habían pasado toda la tarde examinándolo y haciéndole preguntas. Los charlatanes se apartaron de él y fueron a hablar en privado con sus padres. Si pretendían volver, Draco se encargaría personalmente. Esa clase de farsantes debían ser tratados con rapidez. Eran como los mendigos o los indios. Si les dabas una moneda, siempre volvían por más. Y unos minutos después, los padres de Draco regresaron a la sala principal. «Padre, ¿cuándo iremos a ver al primer ministro Mugle?», preguntó Draco, haciendo que Lucius se tensara.
Podemos fijar una cita dentro de una semana, respondió Lucius, pues ya le habían prometido que si se sometía a la prueba con el grupo de charlatanes, estos le conseguirían una reunión con el primer ministro. Draco, ¿por qué quieres hablar con los muggles? ¿No tienes ya suficiente dinero? Preguntó Narcisa. Draco miró a su alrededor. Dobby llamó, y el elfo doméstico apareció a su lado. Dobby era algo parecido a un duende de Gringotts, pero menos aterrador. No tenía garras, ni aquella cara espeluznante. Solo era feo. Dobby, asegúrate de que nadie pueda escuchar ni ver la conversación que tendré con mis padres. Ni siquiera tú tienes permiso para oír. No prestes atención a nada de lo que digamos hasta dentro de una hora, ordenó Draco. Dobby asintió y se marchó. Draco fue a sentarse en su sillón y les indicó a sus padres que se sentaran frente a él. $20.000 millones es calderilla si se quiere influir en la economía global muggle. Por ahora, solo invertiré, no competiré. Además, debo apartar una parte de ese dinero para iniciar la investigación de la que hablaré con el ministro. En palabras que ustedes puedan entender, me dispongo a financiar un estudio sobre la sangre de los muggles. Cuando ese estudio esté completo, compararé su sangre con la nuestra. Si mi suposición es correcta, descubriré el elemento en nuestra sangre que nos convierte en magos. Una vez tenga ese conocimiento, yo decidiré, a dedo, quién es mago y quién no. Yo decidiré quién es noble y quién no lo es, convirtiéndome en el único gobernante absoluto del mundo mágico. En el pasado, los magos se vieron obligados a tratar de igual a igual con los muggles porque siempre hubo magos traidores que apoyaron a los muggles con conocimientos mágicos o artefactos de protección. Eso, sumado a su número, provocaba que los magos sufrieran pérdidas enormes en cada enfrentamiento. Pero en el futuro, ya no habrá magos ni magia a disposición de los muggles, y todos ellos también caerán bajo mi dominio. Si mi investigación tiene éxito, en algunas décadas nuestra familia se convertirá en la mayor dinastía que haya gobernado este mundo. Una dinastía que podría durar miles de años, y que la humanidad, ya sean magos o muggles, jamás olvidará, sentenció Draco, mientras observaba la expresión de asombro en el rostro de sus padres. Y Lucius entró a su habitación, sosteniendo las manos de su temblorosa esposa. Él no estaba en mejor estado. Su cuerpo entero estaba tenso, y los vellos de su piel seguían erizados desde hacía casi una hora, cuando comenzó a escuchar los planes de su hijo. Un niño de 3 años y con un plan para convertir a su familia en los gobernantes absolutos de todo el mundo. Lucius apenas comprendía los conceptos básicos, pero si su hijo tenía razón y todos sus instintos le decían que así era, pronto su familia se convertiría en los gobernantes de este mundo. Lucius y nuestro hijo debe ser el mayor prodigio que haya nacido en nuestro mundo desde que este existe, dijo Narcisa con voz temblorosa. Lucius estaba de acuerdo con esa afirmación, aunque seguía profundamente conmocionado. Hasta ahora, nunca había entendido a su hijo, que siempre se mostraba apático y distante, como si nada de lo que ocurría en el mundo tuviera importancia para él. Por supuesto que nada le importa, pensó Lucius. Él se dispone a convertirse en un gobernante absoluto. Nada de lo que sucede hoy tiene peso para él. Planea imponer sus propias leyes y reglas. Ahora lo entendía todo. Y también comprendía que intentar mantener algún tipo de superioridad sobre su hijo era absurdo. Draco estaba muy por encima de él, por encima de cualquier otro mago. Por encima incluso de cualquier señor oscuro y incluyendo a ese, y él no debe regresar, dijo Lucius, mirando de reojo su antebrazo derecho, donde aún se distinguía, apenas perceptible, la marca tenebrosa. Narcisa siguió la mirada de Lucius y se estremeció, pero asintió sin dudar. Su hijo se convertiría en el futuro señor absoluto del mundo mágico. Aquel al que una vez sirvieron, Lord Voldemort, ya no era más que un obstáculo para su familia. Y como todo obstáculo, y debía desaparecer. No podemos aislarnos de los demás. Debemos estar atentos a cualquier posible movimiento de sus fuerzas, por la seguridad de Draco, dijo Lucius, y Narcisa asintió con decisión. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.